Buenas noches. Iniciamos hoy nuestra reunión en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias a Dios por los 25 años de vida matrimonial de Rubens y Marcia. Le pedimos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que sea ella siempre su guía, su luz, y la oración le pedimos a ella, Santísima Virgen María, que para inspirarme confianza habéis querido llamaros Madre del Perpetuo Socorro. Yo os suplico me socorráis en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a vos, porque estoy cierto de que si soy fiel en invocaros, vos seréis fiel en socorrerme. Alcanzadme, pues, la gracia de acudir a vos sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que obtenga vuestro perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendecidme y rogad por mí, ahora y en la hora de mi muerte. Así sea. Amén. Oh Madre del Perpetuo Socorro, rogad a Jesús por mí y salvadme. Y por todos nosotros, por nuestras familias, danos por favor el perpetuo socorro de ser perseverantes en la palabra de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Fray Juan, por acompañarnos en esta noche y estamos a la escucha. Muy bien, muy buenas noches. Para mí es un gusto poder estar con ustedes otra vez, poderles acompañar en esta sesión. Vamos hoy a tocar un tema muy importante que es el centro en el cual gira la experiencia del pueblo de Israel por dos cosas. Porque a partir de la experiencia de la deportación y del exilio, es el centro donde empieza a reflexionar teológicamente Israel. La historia de Israel no es una historia netamente lineal, sino que a partir del exilio, a partir de haber sido desterrados de su tierra, haber perdido la tierra, que el templo haya sido destruido y que solamente haya quedado la fe en Dios, es lo que va a hacer que su historia sea retrospectiva, es decir, desde la experiencia de la deportación y el exilio hacia atrás, hasta los orígenes. Cuando vimos el libro de Josué, no sé si se acuerdan que les comenté que no es netamente una historia, sino que es historiografía sagrada. ¿Sí se acuerdan? Cuando hablamos del libro de Josué, historiografía sagrada, que la finalidad no es contar una historia, sino cómo Dios acompaña la vida del pueblo, cómo Dios acompaña el acontecer de los israelitas. Todo eso hay que tenerlo presente hoy, porque hoy vamos a traer algunos elementos de los libros históricos. Hay que remitirnos al primero, segundo libro de Reyes, tendremos que hacer una referencia también a Josué, porque los libros proféticos, están leyendo los libros proféticos, están leyendo Jeremías, y mal no estoy, están totalmente relacionados. La escritura es un todo, que no lo podemos ver parcialmente o fraccionadamente. Hay que partir que después, bueno, primera pregunta, ¿quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey? Si alguno en el chat puede escribir, o Saúl. No fue el rey David. Saúl. Bueno, en sí, si nos miramos desde el hebreo, Saúl es más como un líder carismático, porque en el hebreo, para referirse a Saúl, no se utiliza el sustantivo hebreo Melech. Melech en hebreo es rey, y solamente se le atribuye el sustantivo Melech a David. O sea, Saúl inicia una experiencia de monarquía como tal, pero ¿quién es el rey abanderado de toda la experiencia del pueblo? David.
la monarquía davídica, el linaje davídico. Es fundamental tenerlo muy presente. Y recordemos que Salomón sucede a su padre David y después de Salomón llega la división del reino, es decir, entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ¿qué capital tiene? Samaria. Y el reino del sur, Jerusalén, Israel y Judá. El reino del norte, Israel, y el reino del sur van a comer, después de que se divide, van a tener una secuencia, una serie de conflictos. El reino del norte con Betel en el templo de Betel, eh, al sur Judá con el reino de con el templo de Jerusalén. Y hay unos conflictos sociales, unos conflictos religiosos y demás, pero la división de los dos reinos, hermanos, es lo que va a llevar a una experiencia de encuentro. Resulta que el reino del norte empieza a tener una serie de encuentros con las diferentes culturas. Está abierto. Cuando en algún momento les hice la referencia que el gran pecado de Israel fue haber olvidado la alianza, cuando empiezan a adoptar diferentes tradiciones, diferentes aspectos culturales de los otros pueblos. Les dije que la monarquía no era un querer de Dios en sí. La monarquía no es un querer de Dios como tal. Entonces, para poder comprender todo este proceso de la deportación asiria y la deportación babilónica, hay que situarnos aproximadamente entre el año 723 a.C. hasta el 586. O sea, más o menos estamos hablando de un periodo algo largo porque está entre el esplendor del imperio asirio, la caída del imperio asirio y el esplendor del imperio neobabilonio. Y ya después, cuando los israelitas vuelvan otra vez a la región Ciro-Palestina, ya nos ubicamos en la región Ciro-Palestina, donde se ubica, ¿cierto? El ocaso del imperio neobabilonio y el esplendor del imperio persa. Ahora bien, tengamos en cuenta que el reino del norte, vamos a hablar ahora del reino del norte, tenemos en el profeta Amós una gran referencia. ¿Por qué? Amós profetiza o actúa en el reino del norte, es decir, es un profeta preexílico en el reinado de Jeroboam segundo, a mediados del siglo octavo antes de Cristo. Y hermanos, esto es importante seguir los anales historiográficos del primer y segundo libro de los Reyes. Es importante tenerlo a la mano. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Amós es un fuerte llamado a la justicia. Resulta que Jeroboam II era un tirano, cayó en el pecado o el delito del prevaricato, es decir, a pesar de un fuerte endeudamiento, a pesar de una fuerte crisis económica en el Reino del Norte, a él le importaba cinco esclavizar. Por eso la diferenciación de clases comienza a verse en el Reino del Norte y es que la clase alta, es decir, los que tenían el acceso a la educación, los que tenían acceso como tal a la formación, oprimían a los campesinos, a los agricultores. La caída del Reino del Norte empieza a verse en el año 723 por el asedio de los asirios. Pero aquí hay que aclarar algo, hermanos, y es que cuando nosotros pensamos que se llevaron a Raimundo y todo el mundo, que se llevaron a todos y no dejaron a nadie, no.
Para poder dominar hay que deportar a la clase dirigente y a la clase pensante. Y se deja la base de la sociedad, es decir, los esclavos y los agricultores y campesinos, para poderlos dominar en el lugar. Son deportados a Siria como tal, el rey, su corte real, su familia, y son llevados. El exilio como tal comienza a ser una estrategia o es una estrategia política, porque los asirios en un primer momento lo que querían era anexionar territorios, pero cuando asedian y conquistan, es fundamental tener esto en cuenta, cuando asedian y conquistan, pasan a ser provincias, es decir, se pierde la autonomía, se pierde la identidad de pueblo. Por lo tanto, desde el preexilio, el exilio y el posexilio, el fenómeno de la profecía, aquí ya nos vamos a meter con algo teológico, porque la deportación tanto de los asirios como de los babilonios marca el contexto fundamental de los profetas. Y con esto quiero decir que el profetismo no es la adivinación de nada, no es predecir el futuro, no, eso no es profecía bíblica. Tanto en el preexilio, en el exilio como en el posexilio, el fenómeno de la profecía es hacer una profunda reflexión y hacer un llamado al retorno a la alianza. Es volver a ser fieles a esa alianza que selló Dios con el hombre, una alianza de encuentro, una alianza de caminar juntos, una alianza de comunión. Por lo tanto, las funciones del profeta no son solamente anunciar y denunciar. El profeta anuncia, denuncia, anima, consuela y acompaña. Si nosotros vemos la función de Jeremías y la función de Ezequiel durante la experiencia del exilio, es animar, consolar y acompañar al pueblo que se encuentra deportado. Es un llamado a la esperanza. Es una nueva configuración como tal, es una nueva configuración de una experiencia que se tiene de Dios. Y no podemos dejar de lado que Israel en este aspecto pasa por tres momentos totalmente fundamentales. En algún momento les había explicado cómo se conformó el pueblo, no lo voy a retomar porque sería retomar unos elementos que tendríamos que irnos hasta el Éxodo, pero recordemos que en la configuración del pueblo de Israel pasó por el politeísmo, la monolatría y el monoteísmo. Politeísmo, había una experiencia de varios dioses. La monolatría es una experiencia de un dios el dios El que van a tener los pueblos que vienen en las montañas, los pueblos que vienen en la Transjordania y los que llegaron de Egipto y se asentaron hasta pasar al monoteísmo de la experiencia del Dios Elohim, el plural majestático de trascendencia, y posteriormente Yahvé. Yo digo Yahvé, pero si un judío me escucha diciendo Yahvé, ¿cómo te atreves a decir el tetragrama sagrado? Así que cuando estén con un judío no vayan a decir Yahvé, digan Adonai mejor. No, no pronuncien el tetragrama sagrado porque o si no, no vamos a tener buenos lazos de comunión con los judíos. Por lo tanto, los profetas no adivinan el futuro, interpretan los acontecimientos que van ocurriendo como un plan establecido por Dios. Por eso al animar, al consolar, acompañar, al denunciar y al denunciar, toman estos o los acontecimientos que van sucediendo y los reinterpretan a la luz de la experiencia que va teniendo el pueblo de Dios. Y siempre, siempre el retorno a la alianza. Por la infidelidad de Israel y su desobediencia, cae Israel, el reino del norte. Los profetas ven en los acontecimientos la misma acción de Dios. Si nosotros nos vamos a Isaías 10, 5, 7, vamos a ver cómo Asiria se convierte en un instrumento de Dios.
Isaías 10, 5, 7. Pero también Jeremías 27, 6 nos va a mostrar cómo Nabucodonosor, ya estamos con los babilonios, rey de Babilonia, en el destierro de Judá, es decir, el reino del sur, también lo describe como un siervo de Dios. Uno se puede poner a pensar y decir, ¿por qué el profeta, por qué los profetas, tanto Isaías como Jeremías, ven como siervos de Dios a dos reyes que atacaron a Israel y los deportaron? Porque están viendo los profetas en su lectura teológica, en su lectura del acontecer de Dios, que pasó la deportación o la deportación acontece no como un querer de Dios, sino como una consecuencia por la infidelidad, por haber roto la alianza, por haber roto la comunión con Él, por ser un pueblo de dura cerviz, insensato, de corazón duro. Aquí tengamos en cuenta algo, hermanos, y es que para los asirios era un objetivo primordial tener el control de la región siro-palestina. Eso lo dije la vez pasada cuando tocamos el libro de Josué. ¿Por qué es importante esa región? Alguien que me lo diga. ¿Por qué es importante esa región siro-palestina? ¿Ninguno? Ay, Santo Cristo. ¿Por el mar? No se les... ¿Cómo es la pregunta? Dígame. Geográficamente, Claro, geopolíticamente hablando, es que quien tuviese el control de de la región sirio-palestina controlaba el punto de acceso entre el Oriente Próximo, Oriente Medio y Occidente, la ruta de la seda. O sea, era un control político, económico, social, cultural, porque es el acceso. Geopolíticamente hablando, es una región estratégica y el imperio que lograra tener el control de de la región siro-palestina tenía como tal, hermanos, el control cultural, político, social y económico. Esa región es importantísima. Por eso todavía toda esa religión, el conflicto de la Franja de Gaza, de Siria, también de Pakistán con Israel, porque esa región geográficamente es una potencia económica. Por eso para Tiglat-Pileser III en el 740 a.C. comienza la campaña para conquistar el norte de Siria. Hay sometimiento, pero la estrategia que utilizan los asirios es la figura del rey vasallo, es decir, el rey vasallo le paga tributo al que conquista para tener una aparente autonomía, pero los territorios conquistados eran convertidos en provincias asirias. Empieza un vasallaje, el rey como títere, el del lugarcito como un títere del gran emperador. Y es que estas estrategias políticas, tanto en Israel como Siria, se unen en una campaña, ¿sí?, contra los asirios. Esos reyes títeres se reúnen eh, y se unen para tener una campaña de revuelta, pero ellos quieren anexionar al reino del sur, a Judá. Es lo que se conoce como la guerra siro-efraimita, que lo hemos escuchado en los diferentes contextos, y por lo tanto, no, acá sí, el rey de Judá, más o menos estamos hablando en el 735 más o menos antes de Cristo, decide buscar una ayuda poderosa para no caer. Esa ayuda poderosa es Egipto. Es decir, que envía también a un presente al rey egipcio y asirio y se ofrece en bandeja de plata como una sumisión. Es lo que Isaías en 7:2 es alejarse de la confianza de Dios. Cuando Acaz envía el regalo al rey asirio y se pone en bandeja de plata como tal, es
perder la confianza en Dios y se entrega en bandeja de plata para evitar ser atacado por Siria y por el reino del norte, por Israel. Si nos vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 15, en el versículo 29, nos va a decir que Tiglat-Pileser invade Israel y deja al rey Pekah, sí, un rey vasallo que debe pagar tributo, le quita sus dominios, pasan a ser provincias asirias, pero solamente le deja la montaña de Efraín y la ciudad de Samaria. Y se da la primera deportación. Esto es en el 733 a.C., pero ¿quiénes fueron deportados? Las clases dirigentes, permanecen en su lugar los campesinos, pero Asiria utiliza una estrategia muy fuerte y eficaz. Los gobernantes del lugar, es decir, quienes estaban en Samaria, se van, los deporta y llegan gobernantes asirios para tener el control político. El rey Pekah fue asesinado por un tal Oseas, no se sabe qué Oseas es, no es el profeta Oseas, por Oseas, y vemos el testimonio en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 30. Ese rey Oseas, bueno, ya estamos hablando del rey Oseas, comete la imprudencia de no pagar el tributo al rey Salmanasar V. Salmanasar V era el emperador asirio. Y al aliarse Israel con Egipto en el 724 a.C., hace que el rey asirio entra en cólera y en el 722 al 721 a.C., Samaria caiga totalmente destruida, deja de existir el reino de Israel y Samaria pasa a ser una provincia del reino o del imperio asirio. Por lo tanto, en Segunda de Reyes 17:6 vamos a encontrar que la deportación a Mesopotamia, ¿sí? La deportación a Mesopotamia resulta ser el resultado de una alianza política con Egipto que terminó siendo un total fracaso, porque Egipto ya tenía fuerzas militares totalmente bajas. El control de toda esa región siro-palestina estaba empezando a tenerlo totalmente Asiria, y Asiria empezó a ser, Asiria tenía una estrategia política y militar muy interesante, la guerra biológica, contaminando agua, lanzando cadáveres, y que de una u otra manera, cuando les expliqué el libro de Josué, utilizaron también la estrategia de la guerra psicológica. La guerra psicológica es importantísima con los asirios porque infunden miedo, espanto. Eso lo adoptan los israelitas después, cuando se va a compilar las tradiciones del libro de Josué. Yo les dije, el pueblo de Israel nunca fue un pueblo guerrero, era un pueblucho. Militarmente no tenía estrategia militar y nunca destruyeron las murallas de Jericó. Y es que en Jericó no hay registro de que haya habido alguna batalla donde hayan tumbado murallas y demás. Para nada, para nada. Eso lo toman de los asirios, la guerra psicológica, la guerra biológica, para infundir miedo, para mostrarse como una gran nación y que no los atacaran. Pero en ningún caso les funcionó porque Israel, como siempre les dije, fue un pueblo dominado. Los asirios, los babilonios, los macedonios, y los romanos. Ahí dejamos al reino del norte y nos vamos al reino del sur, a Judá, que es interesante. Judá es muy interesante. Jerusalén. Esperen un momentito. Bien,
El reino de Judá, el reino del sur. Ante la ocupación asiria, Judá vivió como un estado vasallo pagando tributo al rey asirio. Hay negociaciones entre egipcios y etíopes con Ezequías, y ese testimonio lo vamos a encontrar en Isaías 18:1-6. Y ese sí quiero que lo leamos. Alguien que tenga la Biblia, por favor, Isaías 18:1-6. 18:1-6, Isaías. Ay, tierra de susurro, de alas, la de allende los ríos de Cus, la que envía por mar embajadores y en barcos de juncos sobre la haz de las aguas. Id, mensajeros ligeros, a la nación esbelta y de brillante piel, al pueblo temible desde siempre, nación vigorosa y dominadora, cuya tierra surcan ríos. Todos los moradores del orbe y habitantes de la tierra, al izarse pendón en los montes, mirad, al tañerse el cuerno, escuchad, que así me ha dicho Yahvé. Estaré quedo y observaré desde mi puesto, como calor ardiente al brillar la luz, como nube de rocío en el calor de la siega. Pues antes de la siega, al acabar la floración, cuando su fruto en cierne comience a madurar, cortará los sarmientos con la podadera y los pámpanos viciosos arrancará y podará. Serán dejados Hasta ahí, juntamente. por Hasta favor. ahí. Sí, si se dan cuenta, el lenguaje simbólico que está utilizando como tal es una referencia totalmente a Egipto. Y como tal, lo que está haciendo Isaías es un llamado de atención en contra de esa ayuda que se le está pidiendo a los egipcios. No hubo consecuencias graves, ya que al verse en peligro, Judá vuelve a pagar tributo, porque dejó de pagar el tributo y al verse que podía ser asediado hasta ser destruido, vuelven a pagar el tributo. Para el 705 a.C., Judá participó y lideró una revuelta contra Siria. Se suspende el pago de tributos y aquí es importante tener en cuenta el testimonio de el segundo libro de los Reyes 18:3. Es la reforma religiosa de Ezequías, que al igual que David, una reforma religiosa, quiere la centralidad del culto y volver a la alianza con Yahvé, con Dios. Tengamos presente que tras la ocupación asiria, los delegados imperiales, los asirios, también llevaron su religión a los lugares conquistados, especialmente la deidad de Asur. ¿Cuál es la gran crítica o cuál es la gran preocupación que tienen los profetas? Es que en el templo de Jerusalén hubo espacio para el culto asirio, es decir, se profanó el templo. Con la ruptura con Asiria por parte de Ezequías, se restablece el culto en Jerusalén. Y al restablecerse el culto en Jerusalén, Sennacherib posteriormente asedia Jerusalén y Judá, bajo el reinado de Ezequías, le tocó pagar un fuerte tributo si no quería ser arrasado. Ese sometimiento lo vamos a encontrar en el segundo libro de los Reyes, 18:13-16. Todas estas citas bíblicas que les estoy dando las pueden copiar, anotar, para que puedan ustedes estar contrastando con su Sagrada Escritura. Ezequías, al ser un vasallo tributario, un rey vasallo, tenía autoridad solamente en Jerusalén, pero era una autoridad vacía. ¿En qué sentido vacía? No tenía el control político como tal. Por lo tanto, con la opresión asiria en el templo, se restituyó el culto de la religión asiria
y se filtra en Jerusalén costumbres extranjeras. Es decir, empieza algo que les he mencionado las veces anteriores, empieza la corrupción moral de Israel. ¿Por qué la corrupción moral de Israel? Adoptan otras costumbres, otras deidades, se pierde la alianza. Y por lo tanto, aquí vamos a tener el testimonio de Sofonías 1:4 al 6, que nos va a narrar de una forma muy bella el cómo, hermanos, el cómo eh, el reino de Judá empieza a pervertirse. Cuando Asiria empieza su ocaso, viene una gran reforma, la reforma del rey Josías. Estamos hablando que desde el 770 al 626, 625 a.C., decae Asiria y Babilonia se declara como reino independiente. Aquí vamos a tener en cuenta que la expansión y el surgimiento del imperio neobabilonio tendrá una gran consecuencia para Asiria, porque Asiria empieza a tener la pérdida de las provincias ya conquistadas y esos territorios empiezan a ganarlos los neobabilonios. Y en el 612 a.C., Nínive, capital del imperio asirio, cae en manos de los neobabilonios. Y en Judá, con Manasés y Amón, que fue asesinado, eh, lo sucede Josías. Manasés fallece, lo sucede Amón, que fue asesinado, su hijo Amón, y sube al trono Josías. Y Josías, como tal, va a continuar el legado de la monarquía davídica. Josías hace una ruptura con el vasallaje asirio, es decir, no paga el tributo por la decadencia de Asiria, empieza toda una reforma que se ve en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23 del 4 al 20, que es una reforma de culto, se restablece el culto en el templo de Jerusalén, se rompen los altares de los asirios, y en el 621-620 a.C., en el templo de Jerusalén, por obra y gracia, no sé de quién, fue hallado el libro de la ley. Josías proclama solemnemente que se cumplan las enseñanzas de ese libro de la ley deuteronómica como tal, que es el código de santidad. Ese código de santidad lo encontramos a partir del capítulo 12 del Deuteronomio hasta el 26. Aquí vamos a empezar a hilar fino porque vamos a ver que necesitamos comprender la historia deuteronomista y sobre todo los códigos legales de culto, porque es en la monarquía donde se empieza a compilar eh, los textos de la ley deuteronómica como tal. La pureza del culto israelita se da con la reforma de Josías y se da la ley de centralidad. ¿Qué es la ley de centralidad? El único lugar del culto pasa a ser el templo de Jerusalén. Jerusalén pasa a ser el centro político, el centro cultural, pero el centro de culto religioso. De ahí las peregrinaciones que hacían los judíos al templo cada año para las principales fiestas judías, subir a Jerusalén. Ustedes en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Lucas, los relatos de la infancia, cuando suben a Jerusalén y el muchachito se pierde y se queda en el templo. Es ese contexto, la ley de centralidad. Todo judío debía peregrinar al templo de Jerusalén. Pero tengamos algo muy en cuenta, tras la caída de Asiria, ya se estaba fortaleciendo el imperio neobabilonio, pero aquí es donde está en medio la postura de Josías. Josías en el 609 a.C.
se enfrenta con el faraón Necac en una campaña anti-asiria. Lo que querían hacer Egipto era restablecer el poderío asirio porque ya tenía miedo del poder militar que estaba teniendo los neobabilonios. Los neobabilonios ya empezaron a ocupar Siria y bajar hacia el sur por Palestina y llegar a Jordania, a Filistea, era tener la entrada a Egipto. Egipto militarmente ya estaba decayendo tanto en la 24ª, en la 25ª dinastía. Y el hecho de que los neobabilonios se fortalezcan militarmente, queridos hermanos, va a ser que ese enfrentamiento dé muerte a Josías. Asume Joacás su hijo, pero su hijo Joacás muere a los 3 meses en Egipto. Necoc coloca como rey vasallo a Joaquín. Y Joaquín, que es un gran estratega militar, le va a fallar porque se da el esplendor de Babilonia, asume el poder del imperio de Nabucodonosor y se gesta como tal el fin del reino de Judá. El dominio egipcio en Judá no prosperó, hubo choque entre Egipto y los neobabilonios, y es en Jeremías 46:2 donde se relata la derrota que sufre el faraón Necoc por manos de Nabucodonosor en el 605 a.C., que implica para la región siro-palestina. Es decir, que Egipto pierde el poderío, ¿sí? Lo pierde por completo y pasa a o a estar en manos del imperio neobabilonio. Y el reinado de Joaquín, pues fue un desastre, porque según el testimonio de Jeremías 22, 13, 19, fue un rey tirano, sanguinario y un perfecto desastre políticamente hablando. No tenía estrategia diplomática, no era para nada diplomático, y es en el 602 a.C. cuando Joaquín se rebela contra Nabucodonosor, nada más ni nada menos, un gran estratega militar, y este arremetió no tan severamente. Nabucodonosor no lo asedió, no lo mató, porque la fama de Nabucodonosor es pasar al filo de espada, y lo que hizo Joaquín fue reconocer el poderío y la autoridad soberana de Babilonia. Pero en el 598, otra vez Joaquín no paga el tributo, vuelve a burlarse de la autoridad babilónica y en el 698 Jerusalén es asediada. Joaquín muere y asume Joaquín pues digamos, uno de sus descendientes, que fue deportado con su familia y los altos dignatarios a Babilonia. Los tesoros del templo y del palacio fueron tomados como botín. Es el saqueo del templo, la profanación del templo, pero también fueron deportados los artesanos y los mandos militares. Ya Babilonia entra a Jerusalén, Nabucodonosor logra entrar a Jerusalén, pero todavía no va a ocurrir el peor acabose. Aquí es donde va a tener una fuerte fuerza el profeta Jeremías, porque es el profeta del exilio, es el profeta que va a consolar a los que fueron deportados y al pueblo que se queda, es el profeta que va a hacer un llamado a la esperanza. Pero los israelitas no entendieron su mensaje. Antes pensaron que estaba profundamente aliado con los babilonios y no comprendieron que el acontecimiento que se estaba dando era por haber caído en la idolatría. Resulta que después de que Joaquín falla,
lo sucede Sedecías. Y aquí con Sedecías comienza a tener relaciones con Egipto. Aparentemente iba a haber una gran ayuda. Ya Egipto militarmente estaba por el piso. Y Egipto aparenta mostrarse favorable con Judá para ayudarlo, para salir del sometimiento de los babilonios, pero no fue así. Egipto como tal no ayuda y en el 588 a.C., Judá se enfrenta al ataque de los neobabilonios. Y es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, hermanos, que se da la caída de Jerusalén. Digo la caída, ¿por qué? Porque en el 687 a.C. los babilonios entran a la ciudad, Sedecías fue detenido, llevado ante Nabucodonosor, la ciudad fue destruida, cae el templo, es destruido el palacio, deporta a la clase dirigente a Babilonia, se deja en su lugar a la clase agrícola y como tal, con la destrucción del templo, con la destrucción del palacio y con la deportación, se da el fin del reino de Judá, el fin de la monarquía, de la institución monárquica en Jerusalén, y Judá pasa a ser una provincia babilónica. Es así como ¿Qué se da año? ese ¿Qué año proceso. acaba de decir? Disculpe. En el 587 a.C. Es en ese momento cuando se acaba como tal el reino de Judá. Entonces son dos momentos importantes. En el 723 inicia todo ese proceso con el reino del norte y ya posteriormente en el 587 cae Israel. Pero en estos últimos minutitos que voy a hablar, todo esto históricamente, ¿qué nos enseña ya teológicamente hablando? La función de los profetas. La profecía como tal, teológicamente hablando, no es un adivinar un futuro. La profecía en Israel o los profetas lo que hacen es leer el acontecimiento y darle una trascendencia teológica. Es decir, que el acontecimiento que está sucediendo no es un querer de Dios, sino que es la consecuencia de la idolatría, de haber adoptado cultos extranjeros, de haber adoptado tradiciones eh, que no son propias del pueblo de Israel. Es decir, en una palabra, ser idólatras. Esa va a ser la línea que va a conducir a algunos profetas. La otra es la caída en la injusticia, es decir, la tiranía, la perversión de la monarquía como tal. Justicia, llamada a la fidelidad, ruptura de la alianza, van a ser temas o hilos conductores en la profecía, que van a tener lugar y centro de origen en la experiencia de la deportación asiria y la deportación babilónica, es decir, la caída tanto del reino del norte como la del reino del sur. ¿Estamos claros? Ahí. Es mucho, yo sé, es mucho, pero para mí, a mí me dicen, Fray, usted habla muy enredado, usted se inspira, usted habla, pero yo los invito a ustedes a que consigan en internet, se consigue, si no, por medio de Rubens o cualquier caso, hay un libro que es muy bonito, ya es un poco datado, pero para mí es una de las fuentes más bellas, se llama Historia de Israel de Martin Knott. Martin Knott es uno de los grandes especialistas en Antiguo Testamento. De hecho, fue discípulo de Gerard von Rath, uno de los grandes especialistas también en, en Sagrada Escritura, sobre todo en el Fray Antiguo Juan, Testamento. disculpe, Martín, ¿cómo deletrea el Martin apellido? Knott, se los voy a escribir. Martin Knott. No, ok. También pueden encontrar en internet, se encuentran o si no, yo se los envío, Historia Social de Israel. No me acuerdo el autor, el nombre del autor ahorita, pero así se llama, Historia Social de Israel.
también es bueno, nos ayuda y nos contextualiza para poder comprender el contexto de los textos bíblicos. Y bueno, nos podemos apoyar también con comentarios bíblicos de los profetas. Para mí, sí, Historia Social de Israel. No me acuerdo el autor en este momento. Eh, Hay unos cuadernillos bíblicos que edita la editorial Verbo Divino. También son una introducción muy buena que nos va a ayudar a tener un panorama sobre los libros sagrados y algunos temas. Y en internet podemos encontrar la revista bíblica. Es una revista sobre Sagrada Escritura que trae diversos temas. Y por el momento eso es lo que yo daría como plus de bibliografía si alguno quiere ir profundizando. Mark Linot e Historia Social de Israel, se los recomiendo mucho. ¿Será el autor Rainer Kessler? Sí, No, es él. ok. Sí, de la editorial Sígueme. Y ahí el Lo nombre sería sí, Historia ediciones Sígueme, Social del de Israel. antiguo Israel. ¿Puede ser eso? Ujú. Ok. Es un libro muy bueno, lo recomiendo mucho porque nos ubica socialmente hablando cómo estaba instituido el pueblo de Israel y cómo era la sociedad israelita. Y bueno, eso es lo que yo tengo por hoy. No sé si hay alguna pregunta, bueno, preguntas pueden haber muchas, pero los invito, los motivo a no limitarse, sino a consultar fuentes, a leerlo. Es apasionante la Sagrada Escritura y sobre todo su contexto historiográfico. Sí, a veces uno lo que necesita es como un mapa, ¿verdad? Ir aprendiendo muy bien quiénes eran los babilonios, quiénes eran los asirios. O sea, para uno ver como los movimientos Uy, de estos claro, ejércitos, porque ¿verdad? Porque es como muy difícil a veces, si uno no tiene esa parte, eh, Geográfica de la cosa, ¿no? La exacto, geo- No, el visual es muy el importante, de visual. verdad. Sí, sí. Tú tienes que entender el movimiento y la razón, ¿no? Porque claro, eso no acontece gratis, ¿no? Eso tiene una razón, ¿no? Porque un determinado pueblo va creciendo, va tomando fuerza y el otro va quedando más débil ¿sabe? Y ahí se ve gráficamente el movimiento, ¿no? Es bastante interesante. Fue bastante interesante esta charla, Sí, Frey. porque a mí me dicen, se movió un pueblo de X lugar a una X lugar, pero no tengo ni idea de X lugar ni Y lugar, como acabas de decir, Francisco, de qué lugar más importante, de menos importante, para poder entender qué fue lo que pasó. Eso cuando dicen del norte, del sur, digo, ubicarse y como dice, estratégicamente, geográficamente, dónde es ese norte, dónde es ese sur y ver pues cómo se mueve, de verdad que es bastante visual para poder entender todo lo que transcurrió en esa época del exilio. Hay unas Biblias de estudio que a veces muestran los mapas por Ah, años y así, como que uno se logra ayudar un poquito también. Porque yo, exacto. No, y en libros de historia hemos oído la sí, grandeza de Asiria, de Siria, de Babilonia, pero nunca, o por lo menos yo, nunca lo había pues metido con la parte bíblica, que pues obviamente afectó bastante en, en esa denuncia que hacían los profetas de cómo lo vivió el pueblo de Israel, pues. Bien, aquí en el mapa que les acabo de mostrar, o ustedes están viendo en su pantalla, sí. vamos a hacer un de manera breve. Todo lo que nosotros estamos acá es la región Siro-Palestina. Si ustedes se dan cuenta, la región Siro-Palestina tiene una salida hacia dónde? Hacia el mar Mediterráneo.
Mesopotamia, bueno, Babilonia se ubicó entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que va a ser esta región que les está mostrando el cursor. Aquí nace Babilonia. Los asirios se ubicarán hacia el norte, tomarán Babilonia en un primer momento. Los asirios empiezan una campaña de conquistar la región siro-palestina, o sea, toda esta zona, hasta bajar al sur, donde se ubica Israel, toda esta zona, para controlarla. Eso es lo que Cuando se llama lo del Asiria norte. cae, cuando Esos son Asiria, perdón, claro, disculpa. va de norte a ajá, sur, ok. de norte a sur. Cae primero el reino del norte, acá está Damasco, como tal, toda esta parte, y después cae Israel, Jerusalén. No lo podemos dejar de lado. Cuando los neobabilonios otra vez toman fuerza, ¿sí? El imperio neobabilónico, van a controlar Nínive, es decir, todo el Oriente Medio, y empiezan la empresa de reconquistar el norte y ir hacia el sur, volver a reconquistar. A Egipto le tenía tanto miedo de los neobabilonios de que controlaran esta región, porque esta región es la que va a permitir la entrada o la conexión entre el extremo oriente, el Oriente Medio, con Occidente. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando el imperio neobabilónico empieza a decaer, los persas, que se ubicaron más a este lado, hacia el norte, por este ladito, empieza también a tener una campaña de expansión, derrotan a los neobabilonios y hacen que los israelitas vuelvan, pero bueno, eso ya después será cuando se hable del posexilio. Retorna al pueblo otra vez a su lugar, pero con una gran cuestión. Los persas dominan políticamente, pero les dan la libertad religiosa y les ayudan a restablecer el templo. Pero eso es tema Fray, para ¿y los después. filisteos? Los filisteos se filisteos? ubican en la costa. Se ubican en la Al costa. norte. Norte. Ujú, exactamente. Ok. Muchas Recuerden, gracias. están las Ahora, montañas, los filisteos, las montañas y la Transjordania. pregunto, Eso es importante tenerlo. ese mapa que usted tiene allí no es de esa época, sino es Es de actual. Google Maps. Ese Mapa Google actual, Maps, es pero mapa actual. actual, sí, el mapa. actual, por Es eso. actual. Exacto. Se consigue Sí, claro. mapas de esas donde se podría buscar De ese eso. tiempo, sí se consiguen. Ujú. En internet hay una fuente, no me acuerdo en este momento, yo se las envío con Rubens. Ajá. Es una fuente electrónica donde están los mapas bíblicos. Ok. Qué interesante. Ujú. Entonces se los envío y Mapas cualquier bíblicos. cosa. Si necesitan los libros, me avisan con Rubens y con él se los hago llegar. Perfecto. No, ya con mapa bíblico yo me meto por allí y seguramente va a salir algo. Sí, porque yo Con los realmente, bueno, mapas más o menos, a mí me gusta manejar la parte geográfica, pero, wow, como son, como dice, pues eso está actualizado ahorita y todo eso se ha movido, y más ahora en estos tiempos nuevos, donde se ha desplazado tanta en esa región los pueblos, entonces verdaderamente me confundo. Entonces, oye, ¿dónde que estoy? Me claro, pierdo. es confuso. ¿Eh? Sí, es que uno no puede Eso hablar es de lo que... Israel como actualmente lo No, conocemos, jamás. no. O No, sea, No, es Tel subía Aviv mucho y más. ahorita, sí. Exacto.
Entonces ya a mí se me pierde, Sí. ¿verdad? Pero está bien Entonces, eso. quedamos con ese compromiso. Yo les hago llegar con Rubens los mapas digitales, Sí. porque pues, bueno, aquí no estoy en Bogotá, estoy fuera de la ciudad, estoy tomando unas vacaciones, estoy en Bucaramanga, Santander, Colombia, mi Está rico. país. Disfrute, Y Qué pues disfrute. rico. bueno, eso estoy haciendo, disfrutando mis vacaciones, pero pues hay que sacar también un tiempo para la enseñanza. Muchas Así que gracias. Gracias, pues gracias. espero les haya podido dar de algo, ayudado de algo, No, Claro que eh, sí. ya, tremendamente, muy bueno. ya tendremos la oportunidad después de compartir y pues bueno, que Dios los bendiga, que estén muy bien Amén. y pues Más hasta la bien próxima. pedimos su bendición así, Por porque favor, Oración. por para favor. finalizar, Fray Juan. Muchas Listo. gracias. Que el Señor Todopoderoso nos guarde, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan una muy buena noche. Aquí ya son las 9 Igualmente. de la noche en Colombia. Entonces ya pronto es hora de ir a tomar el descanso. Buenas noches Buenas a noches. todos. Hasta la Buenas próxima noches. semana. Que estén muy Hasta bien. luego. Noches, que Gracias. descansen. Hasta luego.